noches. Desde noviembre hasta el mes de mayo es época de mimbre, una plantación que, como saben, nos regala unos paisajes rojizos espectaculares. Bien, pues vamos a hablar a lo largo del programa de este cultivo y además lo vamos a hacer desde una de las localidades de la Ruta del Mimbre, desde Villaconejos de Trabaque. Estamos con nuestro compañero José Manuel Castellote en el taller de José Luis Encijo, uno de los últimos artesanos que quedan de mimbre. José Manuel, buenas noches. Buenas noches, uno de los últimos, no, el último artesano. Las manos de José Luis junto con las de Pilar, su mujer, son las últimas manos que de manera artesanal se dedican a trabajar el mimbre en la provincia de Cuenca. Hace apenas 2 décadas, solo en este pueblo, en Villaconejos de Trabaque, más de un centenar de personas se dedicaban a este oficio. El plástico, los nuevos cambios que ha tenido la vida y sobre todo la competencia de otros países con una mano de obra más barata han reducido drásticamente esta práctica, este oficio artesanal, a los nuevos usos que para vallados y cerramientos tiene el mimbre y a un cultivo que, como decías, tiñe de colores rojizos toda una comarca. Vamos a dedicar hoy nuestro Ancha, es Castilla-La Mancha. Recorreremos las plantaciones de mimbre de la comarca de Priego. Esta zona, conocida como la comarca del mimbre, ha gozado siempre de una gran fama por este tipo de cultivos. Unos cultivos que encontramos a lo largo y ancho de los valles de los ríos Escabas y Trabaque. Y del campo a la fábrica visitaremos esta, la de Mimbres Ribera de Escabas. Allí nos explicarán cómo han tenido que reinventarse. Desde hace años el cultivo que recogen se destina a los cerramientos, luego lo vemos. También conoceremos otra de las actividades tradicionales de la comarca, la alfarería. Para ello nos meteremos en el taller de Joaquín Magán, heredero de 4 generaciones de alfareros pricenses. Estamos en el taller del maestro José Luis Encijo y claro, antes de comenzar a trabajar con el mimbre, José Manuel, tendremos que saber qué herramientas necesitamos. Contadnos. Sí, las vamos a ver ahora porque hay que decir que con el mimbre se puede hacer prácticamente de todos. Aquí tenemos, Irene, una pequeña selección de algunos de los objetos que ha fabricado José Luis. Esto que tenemos aquí, José Luis, tan extraño, ¿qué es? Bueno, esto, aunque os parezca extraño, es un tacatá de donde los niños antiguamente aprendían a andar. Y luego además tenemos también aquí un sillón original, de diseño propio, y también aquí un portamantos para imágenes de pasos de Semana Santa o cualquier otra imagen. Un trabajo muy delicado, un sillón como estos, José Luis. ¿Cuánto tiempo te lleva a realizarlo? Bueno, hablando de tiempo, esto cuesta como 2 días de trabajo, pero que resulta barato para todo lo que esto puede durar. Esto tiene una inmensa duración. Hay que decir, porque es de mala educación hablar de precios en televisión, que digo, es de mala educación hablar de precios, pero me dices que es barato porque un objeto de este tipo, aunque sea para exterior, con un mínimo de tratamiento, es para toda la vida, ¿no? Efectivamente, es para toda la vida. Luego esto resulta bastante más barato que cualquier otro objeto. Porque con el mimbre podemos hacer de todo. El mimbre tiene una flexibilidad aquí, teniéndolo húmedo, teniendo en estas piscinas que lo tenéis, se puede hacer y trabajar lo que sea, ¿no? Por supuesto que sí. Vais a ver ahora mismo como un mimbre que es muy grueso, que se utiliza para estructuras más fuertes en los muebles. Veréis la flexión que se le puede hacer conseguir a través de la humedad que recoge en el agua. Que no se rompe. Que no se rompe, que casi se hace prácticamente todo lo que se quiere con él. Este mimbre vemos que es más grueso, es para la parte, digamos, los armazones de cualquier objeto que hacer, ¿no? Efectivamente, es la estructura más resistente, más consistente que tiene algunas piezas. Vemos que es blanco, por aquí tenemos otras gavillas un poquito más finas con las que se elabora la parte, digamos, más fina de las piezas y vemos distintos colores. El blanco es el tradicional, el pelado, el que no tiene ningún tipo de tratamiento, ¿no? Sí, claro, bueno, el blanco se pela cuando está en savia y por eso se consigue el color blanco. Sin embargo, el otro tono, que es el mimbre buff, se consigue el descortezado mediante una cocción. Después de cocerlo se descorteza. Y luego, como veis, tenemos otro más oscuro o negro que se vuelve a cocer el mimbre buff y se consigue el color negro. Que ese color negro lo empleáis ahora últimamente más para decoración, sí. Pero los tradicionales de la zona son el buff y el blanco, ¿no? Correcto. Este último se viene combinando un poco, pero es últimamente cuando se viene usando nada más.
Decimos que se puede hacer cualquier cosa. Aquí tenemos las herramientas con las que trabajas a diario, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco qué función tienen y cómo se llaman? Bueno, pues todas estas piezas son las elementales, las básicas para poder comenzar a trabajar. Empezamos por la tijera, que es de hacer los cortes del mimbre y los remates finales. El martillo, que es el que comprime más o menos el trabajo, el tejido. Un tranchete, que es para hacerle la punta a los mimbres, porque van insertados unos sobre otros, y para hacerle que se pueda hacer la inserción hay que hacer una punta fina. El metro, como es lógico, aparte de todo tiene una medida, hay que medir las dimensiones de lo que se quiere fabricar. Y luego tenemos 3 objetos, que son 2 punzones, uno recto, uno curvo y una canaleta que sirve para hacer los pases finales de cualquier remate. Es decir, es lo que abre el hueco para pasar el que enlaza desde atrás sobre el tejido final. Herramientas y las manos y la pericia de José Luis, que pueden realizar cualquier tipo de objeto, el mimbre. Gracias, José Manuel. Bueno, en la comarca de Priego se concentra la mayor densidad de mimbre de toda España. Desde siempre, los tonos rojizos y púrpuras han marcado los paisajes y, sobre todo, la forma de vida de esta zona. Un paisaje que ocupa casi todo el invierno y buena parte del otoño. A partir del 15 de noviembre aproximadamente, dependiendo también de la temperatura, si los hielos se adelantan se puede empezar un poco antes, y si empieza a helar un poco después pues se puede retrasar incluso hasta diciembre, y yo considero que lo que sobrepase del 10 de abril ya es perjudicial para la plantación, puesto que empieza a mover la savia. Se aprovecha cuando la planta entra en parada vegetativa y termina casi cuando la savia vuelve a discurrir. Un proceso largo que permite que el mimbre pueda ser un complemento de la renta para gentes que tienen otra actividad principal. Aparte de todo lo que tenemos, aún hay gente que también tiene unas cosas para hacer, cosas de mimbre, cosas de huerto, cosas... Pero bueno, así nos defendemos. En localidades como Cañamares, de una u otra forma, casi todo el pueblo depende de él. Aproximadamente, a lo mejor un 30 o un 40% sí que tiene sus ingresos el 100% del mimbre, pero yo creo que prácticamente un 90% de las personas del pueblo tiene algún tipo de ingreso del mimbre, aunque no es su medio de vida. El caso de Cañamares es paradigmático. Aquí no ha llegado aún la concentración parcelaria y el mimbre es monocultivo en su vega, cuando en otros pueblos se ha perdido o es algo residual. Terreno y climatología juegan a favor de una planta que no siempre se adapta a todas las zonas. La calidad de nuestro mimbre siempre es una calidad buena, ya que tenemos el agua que queremos para regar, no tenemos escasez de agua, y en cuestión de productos fitosanitarios llevamos muchos años de experiencia y sabemos con qué tratar el mimbre para que tenga una calidad excelente. Pequeñas plantaciones que se han ido cambiando por otros cultivos, como ha ocurrido en Villaconejos de Trabaque. Hace poco más de una década ocupaba las casi 140 hectáreas de su vega. Hoy apenas queda un 30%. El mimbre tuvo su apogeo en los años 80, animado por unos precios que cotizaban al alza. En aquel entonces, el kilo en finca se llegó a pagar a 60 pesetas. Hoy no llega a una tercera parte. Traen mucho producto de origen asiático. Luego este producto lo suelen etiquetar con una etiqueta que pone mimbre nacional, que es totalmente ilegal. Hay varios supermercados, que no voy a decir nombres, que comercializan un mimbre asiático con una etiqueta que pone mimbre nacional. Competencia desleal en un cultivo que queda fuera de la PAC y que ha tenido que reinventarse. Su uso ha pasado de la artesanía a los cerramientos. Ahora lo que interesa es su altura. Como estamos viendo, pues tiene aproximadamente los 3 metros, que es a donde queremos conseguir que llegue el crecimiento. Vemos que es una vara que no tiene ramificaciones, porque si tuviera ramificaciones no valdría para trabajarlo. Es una vara limpia, sin ninguna ramificación. Como vemos, no tiene ningún marcado, como hemos hablado antes, ni por pedrisco ni por ningún insecto. Es un mimbre bastante bueno, una calidad excelente. Altura que de media se ha conseguido en las alrededor de 200 hectáreas de mimbre que aún quedan en la zona. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con todos ustedes. Hasta ahora. El mimbre es un material que puede convertirse en arte. Bien lo saben artesanos como Antonio Duceda en Guadalajara.
Con él ha estado nuestro compañero Juan Carlos Ballesteros. Pues el proceso creativo de Antonio Martínez comienza justo en esta especie de bañera, Antonio, porque aquí estaba el mimbre. ¿Cómo es toda esta evolución a partir de la llegada de la materia prima? Bueno, pues como veis hay que tenerlo durante un tiempo en remojo para que la materia prima, en este caso el mimbre, que es un sauce, esté en disposición y tenga su flexibilidad aparente para poder empezar a tejerlo. Un sauce que te llega a camino entre Cuenca, Guadalajara, ¿no? Exacto, estamos en la zona de las Alcarrias, que es donde podemos presumir que ofrecemos el mejor mimbre de más calidad a nivel nacional. ¿Hay distintos tipos de mimbre? Hay varias maneras de tejer o de producir mimbre. Hay mimbre con su cáscara, hay mimbre cocido, hay mimbre pelado, pero todo es de la misma variedad. ¿Ahora mismo estás enfrascado en qué? Sí, pues mira, ahora mismo me habéis pillado tejiendo un cabecero de cama. Un cabecero. Para un cliente, donde él me ha aportado tanto medidas como los valores cromáticos que él deseaba. Entonces estoy confeccionándolo, estoy tejiendo y ahora voy a seguir echando unas varas, realizando un tejido plano, Antonio, que trabaja en este caso en un cabecero, pero que también es capaz de realizar obras artísticas que hace poco has estado exponiendo en Madrid, ¿no? Hace poco he estado haciendo una colaboración con Enric Miralles, hemos estado haciendo una instalación en el Matadero de Madrid. Decíamos, estás aquí con el cabecero liado, pero el manejo del mimbre, claro, tienen que ser sabias manos las que puedan hacerlo, porque si me pongo yo sería un desastre. ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto es una cierta sensibilidad y a partir de ahí, pues horas de trabajo y evidentemente tener un sentido o un sentimiento con la materia de lo que es el volumen y de lo que es la relación entre sus dimensiones. ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando a la hora de terminar un trabajo, por ejemplo, como este? Pues un trabajo como este, un cabecero de 1,50, pues estamos en torno a una jornada y media de realización. Estos son utensilios, digamos, comunes. También haces cestos, haces paneras, realizas maletines incluso, pero a ti te gusta sobre todo el aspecto de la creatividad, ¿no? Me gustan los dos campos y los dos campos son imprescindibles, pero la tendencia es acabar con la obra de autor, sí. Que luego vamos a ver más adelante. Pues te dejamos trabajando, Antonio, que además es un magnífico profesor. Yo de momento me voy a quedar aquí con él a ver si voy cogiendo alguna idea. Hasta ahora. Entre la Alcarria y la serranía conquense se concentra entre el 80 y el 90% de la producción nacional de mimbre. Y no es de extrañar, porque pueblos como Cañamares allí tiene al mimbre como monocultivo. El zumbido de las desbrozadoras rompe estos días el silencio en la vega de Cañamares. Estamos en plena corta del mimbre, un trabajo que a pesar de los adelantos sigue siendo manual, empleando cuadrillas de 3 personas. 3 personas, sí, porque si no, hombre, se puede hacer con 2 y hasta incluso con 1. Pero claro, entonces tendríamos que estar más tiempo. 2 personas con la desbrozadora y un tercero por detrás engavillando. Antes se hacía tijera y era aún más lento. Nosotros venimos cortando unos 5 minutos y no cortamos más. Ahora, si algunos dicen más, pues vale. Casi 4 días para recolectar 1 hectárea. En la zona hay ya prototipos de máquinas que a la vez que cortan, incluso engavillan y reducen a tan solo 2 horas el trabajo de todo un día. Prototipos que exigen arrancar y volver a plantar las cepas de mimbre, a cultivar en llano y que sobre todo se enfrentan a la atomización de las parcelas. Sí, en eso sí. En eso lleva mucha razón de que son parcelas muy pequeñas. No se puede meter ningún vehículo para hacer cosas, no sé, como si dijéramos allanarlo. Son cosas muy pequeñas. Así es difícil mecanizar un cultivo en el que hay que estar encima todo el año y que lleva mucho gasto. Una ayuda, aparte del trabajo, te gasta mucho, ¿eh? Se gasta uno mucho entre abonos, tal, que si desinfestar, que si venir a regar, que si tal. Te gastas mucho dinero. Eso antes,
porque tras su corta hay que clasificarlo en alturas. Como podemos ver, está clasificado por medidas de 20 en 20 centímetros. El mimbre, destinado a cerramientos, deberá permanecer hasta junio o julio en haces como estos, para que sus varas pierdan humedad. Sí, esto va todo para cerramientos. Ya se está dejando secar para realizar el cerramiento, porque sin que pierda el total de la humedad no se puede realizar el cerramiento, porque si no, si perdiera la humedad una vez hecho el cerramiento, se quedaría muy flojo. En cambio, si su destino es la artesanía, deberá reposar hasta mediados de mayo en pozas de agua para facilitar su pelado. Este mimbre está metido en agua, este mimbre es para luego poder extraerle la peladura y sacar el mimbre blanco, que es utilizado en cestería. Está en agua es para que la peladura se ablande y poder extraérsela para que se quede el mimbre sin peladura y adquiera el color blanco. Mimo y cuidados con una de las fibras más flexibles del mundo. El mejor de todos. El mejor de todos es este. Eso por supuesto. Mejor mimbre que este no lo va a encontrar. El mimbre. Toda una forma de vida en esta comarca conquense. El mimbre tuvo su mayor esplendor entre las décadas de los 40 y los 70 y su plantación se fue extendiendo por toda esta comarca. Hoy recorremos con Manuel, un exmimbrero de Priego, el valle que acogió la primera planta de mimbre de Cuenca. Manuel, estamos en lo que podríamos considerar la cuna del mimbre en Cuenca, pero también en España, ¿no? Así es. Este es el paraje donde se fundó la primera vara de mimbre. Se llama El Prado. Este estanque que estamos aquí, que estamos viendo, es de los años 20, que fue el origen del agua y del riego del mimbre. En los años 20 a alguien se le ocurrió la idea de que aquí se podría plantar el mimbre y podría dar buenos resultados. ¿A quién fue? Hubo un señor que se llamaba don José María Galindo, que fue el que trajo estas varas. ¿Cuánta extensión llegó a tener Priego cubierta de mimbre? Muchas hectáreas, no sé ahora mismo, pero muchas hectáreas. Todo lo que es la tierra de regadío, donde llegaba el agua, había una vara de mimbre. La plantación de mimbre que empezó en los años 20 y empezó a transformar todo lo que era la tierra del entorno de Priego, que había sido tierra de cultivo del cereal. Cereal de huerta, la mayoría de huerta, y pasó a ser mimbre. Vosotros plantabais el mimbre, pero también lo tratabais, lo cortabais. No había lo que había, las maquinarias con las que se cuenta ahora. ¿Cómo era la vida de...? Se hacía todo tradicionalmente manual. Se aviaba la tierra, igual que se abre para la huerta, se cogía la vara, se plantaba. Es una vara, unos 25 centímetros, y de palmo a palmo, es decir, 25, 25, 25, así se ponía todo lo que era la plantación. ¿Todo a mano? Todo a mano, todo a mano. Los 2 primeros años no valía y a partir del tercer año empezaba la producción. El mimbre, si se hace bien, es toda una vida. Dura hasta 100 años, pero hay que mantenerlo y hay que hacerlo bien. ¿Y qué era lo más duro de trabajar el mimbre sin maquinaria como la que hay ahora? Pues la corta, que se hacía vara a vara con tijera. Una vez que se hacía esto, se trasladaba, lo hacíamos paquetes, lo clasificamos, nosotros decimos talla, es decir, por medidas, que en los meses de mayo, junio, pues todas las mujeres y todo el mundo a pelar mimbres. Era una tarea muy dura la de pelar mimbre a mano. Te lo puedes imaginar. Los mayores que habéis vivido de la plantación del mimbre, del cuidado, de la corta del mimbre, de la venta del mimbre, ahora que veis completamente transformados otra vez los campos, ¿cómo vivís este abandono de lo que es la plantación del mimbre? Pues con pena por muchas cosas. Emigración del personal. Aquí con el mimbre trabajaba todo el mundo. ¿Hay alternativa? ¿Hay alguna posibilidad, Manuel, de que esto vuelva a ser lo que fue? Yo digo que a justo y precio siempre es rentable. Hay que aviarlo, y habiendo agua y clima como tenemos, yo creo que sí, yo creo que con el tiempo nos lo dirá. Yo pienso que sí, yo no lo voy a ver, desde luego, pero los venideros lo verán. Pues a ver si es verdad, Manuel. Sí, espero que así sea. Tejiendo por las ramas se encuentra el artesano José Luis Encijo de Villaconejos de Traba, que con él sigues, José Manuel, y debe estar ya por ahí en plena faena.
En plena faena, elaborando una cesta de mimbre, porque hay que decir que la artesanía del mimbre mucha gente la conoce por cestería, porque eran cestos y otros utensilios del hogar, José Luis, lo que más fabricabais, ¿no? Por supuesto, se fabricaba siempre el consumo de cada día en el pueblo. Hoy ha cambiado mucho, las necesidades de la vida no son las de antes y habéis orientado vuestro trabajo más lo que es hacia el mueble auxiliar, mueble de decoración de jardín, ¿no? Y el trabajo de encargo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora estamos haciendo casi de todo, pero sobre todo hacer un mueble práctico, un mueble que tiene una larga vida y sobre todo que en precio pues no salga caro. Muebles que nos decías antes que con un mínimo tratamiento aguantan al exterior toda la vida. Un sillón como este, ¿qué tipo de cuidados son los que hay que tener? Bueno, pues principalmente lo que hacer es dar un barniz intemperie, bien sea brillo, bien sea mate, pero es lo que conserva este tipo de madera, que además es una madera muy impermeable. Ahora vemos que estás preparando, decíamos, una cesta. Es una cesta con tapa, ¿no? Lo que estás elaborando es la tapa, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es la tapa de esta cesta se compone en dos partes. Estoy haciendo una parte de la que es la tapa. Ahí tenemos un ejemplo, Guillermo, si puedes enseñarlo. Esa cesta es el resultado final del trabajo de lo que está haciendo José Luis. Hay que decir que tanto José Luis como Pilar, su mujer, decimos que son los últimos artesanos del mimbre que quedan en la zona. Pilar, hace un par de décadas la situación no era así. Estaba cerca de 80, 100 personas trabajando el mimbre solo aquí en Villaconejos de Trabaque. Efectivamente, pues hace 20 años había una actividad artesana, artesana y en todos en el mimbre, en el cultivo, en todo, había mucha actividad. Ahora estamos nosotros dos solos y no sabemos por cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo es el que lleváis trabajando el mimbre y cuánto tiempo es el que se necesita para aprender a tejer cestos como el que estás haciendo tú ahora? Bueno, pues yo llevo ya más de 30 años y pues para formar un artesano se necesitan por lo menos 2 o 3 años. Hay que decir que vuestro taller, aparte de fabricar este tipo de objetos, recibís también visitas. Sí, últimamente estamos recibiendo excursiones, les damos una pequeña demostración y una explicación de lo que es el mimbre y se van tan contentos. Ya lo saben, punto de atracción turístico, la artesanía del mimbre, porque hay que decir que tanto José Luis como su mujer siempre están dispuestos a colaborar en la promoción de esta tierra. Se los puede ver en ferias como Fitur y en multitud de eventos promocionando la artesanía y esta provincia, la provincia de Cuenca. Gracias, José Manuel. Y seguimos precisamente en esta provincia. Y es que casi todo el mimbre producido en la comarca conquense se destina a los cerramientos. Hemos estado en Mimbres Ribera de Les Cavas, la única empresa de la zona dedicada a elaborar este tipo de vallados. Una empresa pequeña que ha sabido adaptarse y adelantarse a los tiempos. Hace 7 años fue cuando empezamos con los cerramientos. El mimbre para artesanía estaba cada vez, había menos ventas, entonces hubo que buscar nuevas alternativas. Aquí el mimbre llega tras secarse en el campo y lo primero volver a medirlo y adaptarlo para pasar después por la tejedora. Los bordes los quitamos, el borde grueso sobre todo para que se quede un poco más recto el mimbre para trabajarlo y a continuación cortamos a 1,50 m, a 1,80 m, a 2 metros, depende a la altura a la que queramos realizar el cerramiento. Como su nombre indica, la tejedora va cosiendo una a una con alambre las varas de mimbre. El funcionamiento que tiene es ir metiéndole varillas por este agujero y una vez que está la varilla dentro, la máquina va trenzando el mimbre con el alambre. Luego, como podemos ver, lleva una cuchilla en cada extremo para que nos va a sacar lo que es el rollo exacto a la medida que queremos obtener. En este caso es 1,50. En rollos para vallado, persianas, como se les conoce en el argot, de diferentes formatos, tanto en altura como en longitud. Tenemos 5 alturas, que son desde 1 metro, 1,20, 1,50, 1,80 y 2 metros. Y de largo únicamente se fabrica en 3 metros y en 5 metros. Maquinaria casi artesanal que recuerda a los viejos telares. Aunque aquí el alambre y el mimbre sustituyen a la lana. Aquí estamos preparando
La bobina para llenarla de alambre para posteriormente poder trabajar con la máquina que realiza el cerramiento. Entonces esto es una bobinadora de alambre, únicamente sirve para llenar la bobina con alambre. Hoy, el 90% del mimbre que se produce en la zona va a vallados como estos, un refugio ante la crisis que la competencia de terceros países hizo entrar a la artesanía. Aunque también aquí en el sector del cerramiento se deja ver esa competencia desleal. Viene mucha cestería de importación, entonces le hemos buscado otra alternativa que es el cerramiento, el cual se está vendiendo, el cliente lo está cogiendo bien, aunque nos encontramos con el problema que os he mencionado de las importaciones, aunque es un producto de importación de peor calidad que el nuestro. Persianas a las que solo queda enrollar y llevar a sus puntos de venta. Una vez que está así el mimbre, el rollo ya está finalizado. Lo único que falta es paletizarlo y llevarlo al punto de venta. Una importante cadena de bricolaje y gardens de toda España son los principales clientes de Mimbres Ribera de les Cavas. La historia y la tradición del mimbre tiene su propio espacio en el Museo Etnográfico de Priego. Nuestra compañera Trini lo ha visitado con el técnico de desarrollo rural de la localidad. Javier, estamos en el Museo Etnográfico de Priego. El cultivo se fue abandonando poco a poco, pero vosotros aquí habéis querido que quede reflejado lo que supuso el mimbre para Priego, ¿no es así? Sí, bueno, el Museo Etnográfico tiene 4 tradiciones antiguas de trabajos que se hacían en la comarca, y uno de ellos es el mimbre, que está bastante decadencia, pero bueno, está habiendo una serie de iniciativas que se intentan seguir manteniendo. Y en concreto una de estas es lo que hemos hecho, esta parte del Museo Etnográfico del Mimbre, pues que te trata de explicar un poquito cómo era, lo que era y lo que suponía para la economía de la comarca, que en su momento fue muy importante. Aquí podemos ver las distintas tallas que había del mimbre, que se clasificaba por alturas, ¿no es así? Sí, bueno, esto más bien son los diferentes estadios del mimbre, según el que vemos a la derecha es recién cortado, el que vemos en el centro es cocido, que se cocía, y el que vemos a la izquierda, que es más blanco, es pelado. Entonces depende del color que tú quisieras del mimbre, pues o tenías uno u otra variedad. Y luego vemos pues instrumentos que servían pues para tejer, o aquel, por ejemplo, para pelarlo. En torno al mimbre también surgió todo un mundo de artesanía, muchas veces era utilitaria para el hogar, pues enseres para la cocina, para almacenar el pan, la ropa planchada, incluso para los niños, ¿no es así? Lo que te quieras imaginar, o sea, cualquier cosa que te quieras imaginar de la casa o de cualquier sitio se puede hacer en mimbre. Aquí, por ejemplo, tenemos los ejemplos que dices, bueno, como pues un taca-taca, pues de mimbre, o una cuna de mimbre, o bueno, las típicas cestas que hemos visto siempre. Pero es que no solamente en el mimbre, sino que en todo lo que había aquí, en toda la artesanía también se utilizaba. Por ejemplo, lo que tenemos aquí también mucho, que es la alfarería, pues también se utilizaba para cosas normales y de uso cotidiano, pero tan de uso cotidiano como para hacer las tuberías del agua. En Priego llevamos ya unos años que se creó una iniciativa para que el tema del mimbre no se olvidara, que es la Ruta del Mimbre, que engloba toda una serie de pueblos, que era donde se cultivaba antiguamente el mimbre, que era en toda esta zona, que eran 8 o 10 pueblos, se cultivaba el 80% de lo que es la producción de España de mimbre. Entonces lo que se está intentando es un poco volver a retomarlo y que no se olvide y que la gente vuelva a cultivarlo. Y un proyecto que es ahora actual, que se va a cerrar dentro de muy poco, ya está hecho el edificio, es un centro de interpretación del mimbre, que lo que se pretende es un poco para que la gente, sobre todo la gente joven, que no se olvide que era esto y lo que sirvió, que fue que Priego está aquí pues gracias al mimbre, y aparte de otras artesanías, pero que fue el motor de la economía de Priego en los años 50, 60, 40. Pues muchas gracias, Javier, por enseñarnos un poco la parte que hay del mimbre en este Museo Etnográfico. A vosotros, y gracias por venir. Volvemos a Guadalajara porque ha llegado la hora de conocer la faceta más creativa de Antonio Martínez. Juan Carlos Ballesteros nos da todos los detalles. Pues estamos viendo algunos de los trabajos que realiza en este taller de Uceda Antonio Martínez. Su universo creativo lo podemos ver en todo su esplendor aquí en esta sala. Antonio, ¿eso qué es? Bueno,
toda esta parte que vamos a ver ahora es lo que denomino la obra de autor o obra más creativa. Hay que tener en cuenta que el mimbre es un oficio que surge solamente para el uso, pero se ha aplicado muy poco para realizar pues, esculturas, murales o obra plástica, donde la técnica ya no tiene una aplicación ortodoxa. ¿Y cómo está el mercado del mimbre artístico, digamos? Bien, bien. En principio no hay una gran competencia. Ahora sí que se nota una sensibilidad, sobre todo en los chicos y chicas que hacen escultura o volumen, en interrelacionar otros materiales con el mimbre, incluso con el mimbre solo. Bueno, con el mimbre se pueden hacer cestos, paneras, incluso maletines, pero este universo creativo que comentábamos, esto, claro, nace de tu imaginación. Sí. ¿Cómo es posible generar todo esto? ¿Dónde has aprendido? Bueno, obviamente hay que aprender durante muchos años lo que es el oficio tradicional. Sobre todo en la parte esta de la meseta yo he aprendido el oficio de Cuenca y Guadalajara. Y una vez que ya se domina el oficio más tradicional, ya se puede empezar a levantar al aire, que es lo que denominamos haciendo esculturas o haciendo volúmenes con cualquier otro material, como puede ser el vidrio o la cerámica. ¿Esto qué intentas aquí plasmar? Bueno, pues aquí intento plasmar, todo esto tiene un previo, o sea, aquí ya no es como hacer cestos, que te bajas por la mañana a hacer cestos. Aquí ya tienes que partir de un boceto, de una inspiración o de una línea que quieres crear, pues a partir de una inspiración que te ha venido pues de un viaje, de palmeras, de formas orgánicas que has visto en la naturaleza. Que estás trabajando ahora mucho en el tema del mimbre negro, ¿no? Cuéntanos qué es esto. Sí, bueno, pues esto es una... ¿Y esta serie que vemos aquí además? Sí, una serie negra que estamos ahora realizando a partir de una doble cocción que afortunadamente el agricultor con el que trabajo está implicado y estamos desarrollando unos tonos más oscuros. A ver, aquí lo podemos ver. De una manera natural, o sea, esto no está nada teñido, sino a través de una doble cocción, el propio tanino de la cáscara nos ofrece este color tan intenso. ¿Y qué sería esta serie? ¿Qué es todo esto? Esto es una serie que he hecho recientemente de reproducciones de perfumeros, de perfumes. Bueno, como ven, la imaginación de Antonio no tiene límites, ni muchísimo menos. Sí, bueno, yo creo que es un poco a donde queremos tender todo el artesano o el artista a no solamente realizar obra en serie, sino a hacer obra de autor. Bueno, pues si pasan por Uceda, no olviden, Antonio Martínez sabe mucho de mimbre y van a aprender muchísimo de él. Gracias. A vosotros. El mimbre es sin duda una de las señas de identidad de Priego, pero no se crean, no es la única. De aquí también destaca la cerámica. De todo esto nos va a hablar nuestra compañera Trini, que ha estado en el taller de alfarería de Joaquín Magán. Hola Joaquín, te pillamos, nunca mejor dicho, con las manos en la masa, en el barro, ¿no? Pues sí, esta es mi labor diaria. Esta es tu labor diaria en tu taller, en el que pasas muchas horas, me imagino. Pues sí, el día más... Hombre, no siempre estás trabajando en el torno, pero bueno, pero es en donde más tiempo se utiliza de este oficio. Joaquín, eres maestro artesano, hijo de cuántas generaciones ya de alfareros de Priego. Pues yo en mi familia somos la cuarta generación. ¿Y cuál es tu primer recuerdo de la infancia aquí moldeando el barro, Joaquín? Pues siempre es que ha sido algo que siempre, desde pequeñito, siempre ligado al barro, ayudando. O sea, cuando eras pequeñito, pues entonces se necesitaba sacar los cacharros a la calle para secar, ayudar a cargar el horno, a darle vueltas con el burro para moler la tierra. Supone mucha responsabilidad, Joaquín, mantener viva esta tradición que se ha ido perdiendo con el tiempo, pues porque es una alfarería de uso cotidiano que ahora es mucho más difícil de vender, ¿no? Sí, ahora, claro, pues ha afectado la crisis muchísimo porque ya no es un artículo de necesidad y bueno, pues no es que tampoco sea la muerte de un oficio, pero claro, cuesta vender hoy en día. Porque el uso de cántaro para el agua, el puchero para cocinar, el botijo para beber agua, o sea, ese tipo de piezas han perdido su uso. Entonces han pasado a esas piezas a servir para coleccionistas y decoración y luego, bueno, pues otros usos, pues como hoy, un simple cuenco, hoy se utiliza mucho.
pues para hacer gazpachos, para desayunos. Entonces se hace también mucha alfarería, pero de uso doméstico. ¿Cuál es el elemento más típico de la alfarería de Priego, el que más caracteriza el trabajo que tanto tú como tus antecesores habéis hecho aquí en la comarca? Hombre, no se puede olvidar los dibujos ibéricos que se hacían sobre pues, las macetas, los cántaros sobre todo. Estamos en la preciosa tienda en la que tú vendes pues, todo aquello que elaboras en el taller, en la que también podemos ver un poco la evolución que ha tenido tu trabajo desde las vasijas más tradicionales o los cántaros más tradicionales a los cuencos de los que hablabas ahora, con otros esmaltes distintos. Sí, claro, seguimos todavía, pues bueno, se hacen menos piezas, pero se sigue haciendo el cántaro, los pucheros, cántaro de aguardiente, los jarros con los esmaltes tradicionales. Y luego, bueno, pues esta es una evolución que no tiene nada que ver con Priego, pero bueno, es el cacharro que hoy, digamos, en cualquier cocina, pues para tener legumbres, la sal o los ajos, cuencos para ensaladas, y con esmaltes, pues bueno, que lo que da es color, que es llamativo, y la gente pues puede utilizarlo en cualquier, porque sobre todo ya no es la cocina de casa de un pueblo. Bien, justo debajo del lugar en el que trabajas, de tu taller, lo que tienes es este espectacular museo, que es una antigua cueva, en la que se van viendo tus distintas etapas como alfarero, pero también los tesoros de tu familia, ¿no? Claro, sí, aquí está, bueno, lo más importante es que casi todos son piezas hechas de mi padre, cocidas en horno de leña, con el barro de aquí, o sea, lo más tradicional que siempre se ha hecho. Y sobre todo, bueno, pues ya para el recuerdo, de aquí ya no sale nada porque, pues bueno, es la nostalgia y eran las piezas de mi padre. Y refleja un poco la importancia que ha tenido la alfarería y que tiene la alfarería en Priego. Claro, sí, es pues bueno, desde los barreños, los pucheros para cocinar, los cántaros para el agua, o sea, aquí tenemos un poco todo representado lo que era la alfarería de uso. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por enseñarnos tanto tu trabajo como tu tesoro. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad, vemos unos anuncios y enseguida volvemos. Nos despedimos ya de José Luis Encijo, ese gran artesano de mimbre que nos ha acompañado durante todo el programa, y por supuesto de nuestro compañero José Manuel. Gracias a los dos. No sin antes enseñar la tienda, porque hemos estado en el taller y hay que decir que también la tienda, porque uno vive de esto, José Luis, y todos son diseños tuyos. Exactamente, todo lo que aquí podéis ver son diseños nuestros particulares que hemos hecho así para que tengan mejor aceptación de cara al cliente. Diseños propios con distintos dibujos, en distintos colores, el mimbre blanco, el buff, objetos de decoración en negro o hasta incluso mimbre lacado en el color que uno quiera. Un signo de tradición y una muestra de la riqueza etnográfica y artesanal de la provincia de Cuenca. El mimbre en esta zona, aquí entre la Sierra y la Alcarria, en Villaconejos de Trabaque. Muchas gracias, José Manuel, y a todos ustedes. Mañana les esperamos, como siempre, en nuestro horario habitual, a partir de las 9:15 de la noche. Ahora se quedan con la película Batman Begins. Adiós.